La pregunta dice, em, ¿es Dios injusto? Refiriéndose al por qué tenía que elegir a un hombre, en este caso Abraham, ¿verdad? ¿Por qué puede él elegir a un hombre y no ofrecer lo mismo a los demás? Como preguntarnos, ¿por qué eligió a Abraham o por qué no eligió a todas las personas, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿y la igualdad? Bueno, es una idea que tienen algunas personas, ¿verdad? De que pareciera ser que está imponiendo o dictando o juzgando al mismo Dios de que cómo él debería de haber hecho. Por supuesto, esta es más una filosofía de personas que no tienen esa cosmovisión bíblica, por lo tanto, va a cuestionar y va a decir que no, tiene que ser por igual a todos. Por eso en esta lección vamos a ver los atributos de Dios, que Él es el creador, ¿verdad? Y como creador Él tiene esa autoridad, tiene ese derecho de hacer las cosas, de elegir las cosas. Entonces, cualquier cosa que se ofrezca a una persona también debe ser accesible para todas las demás, ¿verdad? Atacan a Dios diciendo eh, que no es parcial. Eh, Primero, acá vamos a ver el primer atributo divino de nuestro Señor Dios, ¿verdad? El creador de los cielos y la tierra. Él es soberano. Sí, la palabra soberano significa que Él tiene absoluto control de todas las cosas. Ser un Dios soberano significa que Él tiene derecho a elegir la manera de hacer las cosas. Este es el derecho básico de todo creador y de todo dueño. Él no necesita el permiso de la humanidad para hacer algo. Sin embargo, a algunas personas les encanta negarle a Dios ese derecho. Rechazan la distinción creador-criatura y el hecho de que Dios está en un nivel de existencia totalmente diferente. Las personas lo tratan como tratarían a cualquier otro ser humano. Creen que Dios necesita cumplir las normas humanas que se imaginan o se montan en sus mentes. Bueno, entonces ahí tenemos el primer motivo del por qué Dios hace como hace las cosas, porque Él es soberano y por supuesto Él es diferente a nosotros. Nosotros somos su obra, su creación, y Él tiene ese derecho porque Él es un Dios soberano. En segundo, en este segundo va a mencionar tres en uno, ¿verdad? Sería que Dios es santo, no está relacionado al pecado como sí lo está el hombre, la naturaleza del hombre, la naturaleza caída. Segundo, justo, ¿sí? Y Él es el único que está en una posición de juzgar y Él es omnisciente, es decir, Él tiene todo conocimiento. En contraste con el hombre sí es injusto, el hombre es caído, es pecador y está limitado en todos los aspectos. Así que Dios es el único que puede determinar lo que es verdaderamente bueno y lo que es malo, ¿sí? La idea de justicia e incluso de igualdad del hombre está manchada por el pecado e impulsada por deseos egoístas. Esto refiriéndose al hombre. No estamos en una posición de juzgar. Entonces acá vemos claramente esa diferencia entre el hombre o la humanidad caída, que tiene esa naturaleza pecaminosa y por ende tiene sus complicaciones o limitaciones. Sin embargo, Dios es santísimo, Él es justo y Él es omnisciente. Y Él tiene la potestad de decidir. Es más, si Él quiere deshacer todo, lo puede hacer, en pulir, trabajar, restaurar. Y Él determinó por tal motivo la manera en que Él salvaría a la humanidad.
Él podía haber enviado ángeles o millones de ángeles. Bueno, sin embargo, él le place hacerlo de esta manera, eligiendo a, a Abraham, ¿verdad? A la nación eh, de Israel para que sea su pueblo, ¿verdad? Y a través de él traer ese mensaje, ¿verdad? Y dentro de esta promesa, lo habíamos mencionado antes, la promesa de la tierra, la promesa de la descendencia y la bendición especial que sabemos que se refiere a esa salvación que tenemos en Cristo Jesús, de la línea, eh, vamos a decir, de Abraham vendría ese Salvador. Por último, vamos a mencionar que Dios es amoroso. Es importante recordar que originalmente Dios había iniciado su comunicación y su revelación para el mundo en general. Pero cómo el hombre respondió a esa revelación, no salió nada bien. La humanidad lo rechazó colectivamente, tal como se registra en los eventos que sucedieron en Babel. Y mirando un poco más antes de Babel, también nosotros habíamos ya visto cuando eh, Dios le dijo a Noé que tenía que preparar el arca, eh, y la gente tuvo tiempo de escuchar el mensaje, tuvo tiempo de arrepentirse, pero sin embargo, en forma generalizada hubo un rechazo hacia Dios y ya sabemos cómo terminó la historia. Ese mismo cuadro vemos envolviendo ahí en Génesis capítulo 3, cuando el hombre le da la espalda a Dios. En vez de seguir en la obediencia, ellos decidieron desobedecer y en ese caso defraudar esa relación amorosa que Dios ya tenía con el hombre en el Edén. Y acá estaba mencionando solo un episodio que ocurrió en la Torre de Babel, ¿verdad? Dios demuestra su amor, ¿sí? Su amor es para con todos, pero la pregunta es, ¿cómo responde el hombre a ese amor? Si Dios no fuera amoroso, Él podría haber dejado que la humanidad caiga, eh, perdón, la humanidad caída siguiera por el camino de la autodestrucción y siguiera a ese destino que es el lago de fuego. Pero debido a su amor, Dios intervino con la solución adecuada para rescatar al hombre. Ahora, vamos a responder a esta pregunta, ¿cómo él intervino? La pregunta inicial era, ¿por qué Dios eligió a un hombre, a Abraham, y por qué no eligió a los demás? ¿O por qué él hizo lo que hizo? Bueno, hemos visto tres razones que son atributos que él tiene, y él tiene el derecho, la potestad de decidir porque él es el creador, él es el dueño, él es soberano, él es un Dios justo, él es omnisciente, él es un Dios santo, ¿verdad? Y él tiene conocimiento de todo y por sobre todo él es un Dios de amor. Ahora, ¿cómo intervino él? Vamos a ver tres maneras en que él intervino. Primero, él decidió soberanamente hacer un contrato con el hombre. Aquí tenemos al lado derecho, en el ángulo superior derecho, en, como un recordatorio del contrato que Dios había hecho a Noé, su familia, incluso a la naturaleza, porque ya no habría el diluvio universal y él mismo firmó ese contrato y esa firma es el arco iris, que nos recuerda esa promesa de Dios. Sí, él mismo se impuso eso, él mismo firmó eso. De la misma forma, el contrato ahora con Abraham. Él eligió a Abraham y le dijo que saliera de ese lugar, de una cultura pagana. ¿Para qué? Para llevarle a otro donde él le mostraría. Interesante acá en el punto 1. Dios soberanamente eligió, decidió hacer un contrato con el hombre,
De todas las religiones del mundo, em, el Dios bíblico es el único que hace contratos con la humanidad. Él mismo se importunó a sí mismo al ponerse obligaciones. No tenía que hacerlo, pero Dios comenzó un programa para salvar a la humanidad. Esto se debe a que Jehová es un Dios creador, amoroso, infinito, es un Dios personal. ¿Qué quiere decir eso? Que se relaciona con la humanidad, ¿verdad? Que quiere tener una relación genuina con el hombre. En la razón número dos, o sea, cómo él intervino, que él eligió soberanamente a Abraham de entre todos los que vivían en aquel momento. Y otra vez la pregunta, ¿y por qué Abraham? ¿Verdad? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no otra persona? La Biblia nos dice que en los tiempos de Abraham habían focos de creyentes. Es decir, que había personas que aún creían en ese Dios de Noé, ¿sí? De hecho, el sacerdote de Salem, posteriormente conocida como Jerusalén, el rey Melquisedec, era una de estas personas. Después de que Abraham liderara el rescate de su sobrino Lot de los reyes enemigos. Este relato encontramos en Génesis capítulo 14. La Biblia registra una reunión entre Melquisedec y Abraham. Si nosotros miramos esto, en este contexto, bien podríamos decir, Dios, ¿por qué no elegiste a Melquisedec? Era un sacerdote, una persona ya dedicada a eso. Sin embargo, como mencionamos acá en el punto 2, Dios soberanamente eligió a Abraham para llevar a cabo su propósito. Ahora, veamos lo que dice ese pasaje. Génesis 14, 18 al 20. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. Sería como el diezmo. Interesante. Acá vemos este cuadro y podríamos decir, acá está un candidato perfecto para que Dios eligiera, ¿verdad? El rey, eh, la autoridad, y era un sacerdote, una persona respetada, íntegra, ¿sí? El sacerdote del Dios Altísimo. Sin embargo, Abraham, que no era de la realeza, y encima sus antepasados adoraban a otros dioses, Dios determinó elegir a Abraham. ¿Sí? El rey Melquisedec era candidato porque era creyente, era ministro, era una persona consagrada. Entonces la pregunta es, ¿por qué no eligió Dios a Melquisedec e hizo un pacto con él? Seguramente él hubiera sido mejor que Abraham. Y mirando así, claro, es mejor candidato, ¿verdad? Sin embargo, Dios en su soberana voluntad, él eligió a Abraham. Abraham que creció en una cultura que adoraba imágenes, ¿verdad? Al dios Luna. Sin embargo, vemos otra vez que como creador, como dueño del mundo, el Dios soberano tiene derecho a elegir libremente. Interesante. Vamos a ver el último punto. El último punto. El llamado de Abraham fue un medio. ¿Para qué? Para conseguir un fin o un propósito. Y fue por el bien de toda la humanidad. La familia de Abraham tenía una tarea por delante. ¿Cuál era esa tarea? Preservar la historia y la verdad de Dios en forma de las escrituras.
y llevar de vuelta al mundo el mensaje de Dios. No fueron elegidos porque Dios tuviera favoritos, no. Por medio de la relación de Dios con Abraham y con su descendencia, Dios mostraría a la humanidad cómo todos podían ser reconciliados con Él. Este es el propósito por el cual Dios eligió a Abraham, ¿verdad? Para que sea el representante. Ahora, vamos a ver esto en resumen. En resumen, las promesas que Dios hizo a Abraham ni siquiera eran solo para él y su familia. Si bien hay aspectos que solo se aplican a Abraham, también existen otros aspectos que se aplican universalmente a toda la humanidad. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, que hay promesas específicamente para él, pero también hay promesas que se aplican en forma universal, como también hay órdenes o mandatos específicamente para él, pero también se podría tener una aplicación universal. ¿Se entiende? Pero eso vamos a estudiarlo más adelante en otras lecciones. Pero vamos a fijarnos en este cuadro para tener un poco una visión general, ¿verdad? De todo lo que venimos mencionando. Vemos acá la promesa especificando tres, ¿verdad? La tierra, luego descendientes y por supuesto esa bendición universal que ya lo hemos visto en capítulos anteriores. La tierra es la tierra que se prometió a Abraham y sus descendientes. Poseerá el título eterno sobre la tierra física en Medio Oriente. Estos son, vamos a decir, las referencias bíblicas en donde encontramos esto. Descendientes. La familia será numerosa y vivirá a lo largo de la historia y el Salvador prometido procederá de su linaje familiar. Y claramente encontramos esto en estos pasajes bíblicos en Génesis, ¿sí? Génesis 12, ahí encontramos ese llamado justamente. En ti, eh, que sería padre de multitudes, ¿sí? Capítulo 13, capítulo 15 y así 17 y también capítulo 22, verso 17. Esa bendición universal que encontramos también en Génesis 12, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Dios bendecirá a la familia de Abraham, pero fijémonos también que esa aplicación es también universal en el sentido de que va a beneficiar a toda la humanidad, así como vemos aquí en la última columna. Esta misma tierra física en la tierra será la ubicación de la Nueva Jerusalén, donde toda la humanidad vendrá a adorar a Dios. La referencia bíblica ahí tenemos Apocalipsis 22 y 21 y 22. En el futuro, esto refiriéndose a descendencia, en el futuro los creyentes en Cristo de todas las naciones serán adoptados en la familia de Abraham y junto con los judíos creyentes gozarán de las bendiciones espirituales que Dios tiene para ellos. Referencia bíblica, Romanos 11, 17 al 18, Efesios 2, 12 al 13. La Biblia nos enseña que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que nos separaba. Porque el cielo que Dios prepara es para toda aquella persona que cree, que confía, que recibe por la fe esta bendición. Finalmente, las bendiciones para la familia de Abraham bendecirán a toda la humanidad. ¿Sí? Génesis 12:3. La familia de Abraham dará al mundo el mensaje contenido en la Biblia. La Biblia, recordemos, si uno estudia la historia, encuentra
que el legado de la civilización hebrea es la escritura, la palabra de Dios, la Biblia. Segundo, a través de la línea de Abraham vendría el Salvador prometido. ¿Dónde encontramos esa promesa? En Génesis capítulo 3, verso 15, donde Dios mismo mencionó que vendría de la simiente de la mujer, vendría el Salvador. Y tercero, el reino de Dios global, pacífico y próspero en la tierra. Ok, vamos a ver un poquitito más para ir finalizando. Al elegir a Abraham, el plan de Dios era hacer que su plan de rescate fuera accesible a toda la humanidad, que tendría la oportunidad de reconciliarse con él. Y en su soberanía, Dios eligió hacerlo a través de Abraham y de su descendencia. Acá tenemos el cuadro interesante, ¿verdad? ¿Dónde estaba la humanidad, ¿verdad? En desobediencia, haciendo una torre, creyendo que con sus ideas podrían ellos, no sé, permanecer o enaltecerse o hacerse una torre gigante. El reino pagano del hombre, basado en sus obras. Sin embargo, por la gracia de Dios, vemos su plan cómo va ejecutando a través del llamado de un hombre que tuvo que dejar su tierra, su cultura, ¿verdad? Tenía que dejar esa cultura pagana. Dios lo eligió a él. Dios eligió su familia. Dios convirtió a la familia de Abraham en la nación de Israel. Entonces Dios no es injusto. Él proporciona la solución por gracia para rescatar a la humanidad, pero tiene que ser a su manera y no a nuestra manera. Tiene que ser a la manera de Dios y no como la gente quiere o piensa que debe ser la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Él ofrece a toda la humanidad. Ese regalo para nosotros es gratuito, porque si no, no se llamaría regalo, ¿verdad? Y la Biblia dice claramente en Efesios capítulo 2, verso 8, 9, especifica que esta salvación no es por obras, no es por lo que hace el hombre, porque lo que el hombre piensa es que por sus obras va a alcanzar esa salvación, esa reconciliación, y que necesita hacer algo, o que necesita vender todos sus bienes y dar a los pobres y hacer buenas obras. La Biblia dice que no es por obras, pero interesantemente, Efesios 2:10 dice para buenas obras, es decir, como resultado de tener esa relación con Dios, que las personas en agradecimiento por ese perdón, por esa relación que tiene con Dios, entonces demuestra a través de sus obras que fue restaurado, ¿sí? Que fue perdonado y puede servir a su semejante, que puede ayudar a otras personas. Entonces no es a la manera del hombre, sino es a la manera de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie diga, no, yo hice mucho, yo ayudé, yo me voy a la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia, yo ofrendo, yo ayuno, yo le ayudo a mi vecina, a la ancianita a cruzar la calle y podemos citar innumerables obras, pero la Biblia dice que no es por nuestras obras, es por la obra de Cristo. Si yo creo en Cristo como Salvador, como dice Juan 1:12, si le recibo por la fe y creo que Él murió por mí en la cruz, yo soy hijo de Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia, eso es lo que nos presenta la palabra de Dios. Entonces podemos decir, gracias Señor por esta salvación gratuita. ¿Sí? Una salvación gratuita. Si bien para nosotros es gratis, a Él le costó la vida de su Hijo, porque alguien tenía que pagar el precio. Recordemos que la paga del pecado es
muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, el mensaje preservado que hoy podemos comprender. Gracias por tu amor infinito, por tu soberanía. Gracias, Señor, por perdonarnos y hacernos hijos tuyos. Te alabamos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.